Bueno, gracias, Gabriel. Lo que lo que les voy a presentar hoy es un trabajo que estamos haciendo con Natalia, que forma parte del doctorado, sobre la accesibilidad turística, si importa, digamos, tomando el caso de estudio, digamos, de los puntos turísticos de España. La presentación se divide en la motivación, los antecedentes, objetivos, la recolección de los datos, la metodología, los resultados, algunos comentarios finales con deseos de sus propios comentarios y la bibliografía. Básicamente, la motivación de este trabajo se agrupa en tres grandes cuestiones. Una que tiene que ver con el volumen poblacional que requiere la accesibilidad, entendiendo a la accesibilidad como las condiciones de los entornos, los productos y los servicios para las personas con discapacidad y todos aquellos, digamos, beneficiarios de la accesibilidad. Por población con discapacidad, hay un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud en el 2011, que indica que el 15% de la población mundial, más de 1.000 millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad. Este es un dato que quedó viejo, digamos, pero no hay estimaciones mundiales más actualizadas, digamos. Y justamente se hizo a partir de cuando la ONU realizó unos ajustes en las preguntas de discapacidad para que puedan ser homogeneizadas en todos los países. Anterior a eso, digamos, uno no podía como validar, digamos, que por discapacidad se entendiera lo mismo en los diferentes censos o encuestas de los diferentes países. Europa cuenta con 80 millones de personas que requieren de accesibilidad, ahí también se incluyen a las personas adultos mayores o con algún requerimiento de accesibilidad temporal, y particularmente en España, el 10% de la población cuenta con alguna discapacidad, digamos, que son más o menos 4 millones de personas. Al mismo tiempo, digamos, más allá de la población con discapacidad, hay una tendencia al envejecimiento de la población, que bueno, según estudios de la ONU, para el 2050 se triplicará la población de personas mayores a 65 años, lo cual también esto indica una relación con la discapacidad, ¿no? A medida digamos, aumenta la esperanza de vida, también las personas pierden capacidades funcionales que, digamos, los hacen requerir de cierta accesibilidad. Y en paralelo, digamos, esta tendencia a vivir en ciudades, donde se indica que el 70% de la población vivirá en ciudades para el 2050. Es decir, que personas que requieren actualmente y que van a requerir de accesibilidad mayormente a futuro, y al mismo tiempo con unas ciudades que son, digamos, poco amigables en cuestiones de accesibilidad. Cuando pensamos a estas personas con requerimientos de accesibilidad como turistas, encuentran, digamos, muchísimas barreras para realizar actividades turísticas. En ese sentido, digamos, según la literatura, planifican viajes con días o meses de anticipación y enfrentan limitaciones que los afectan de manera más desproporcionada, digamos, que el resto de la población, y que incluso, digamos, si los destinos a los que van no les garantizan las condiciones de accesibilidad que requieren, no se van a arriesgar a viajar. Por lo tanto, digamos, hay una realidad, digamos, de que suelen no viajar. Ahora, cuando optan por no viajar, justamente se debe a la ausencia de información confiable, a la falta de servicios y lugares accesibles, y también a experiencias previas negativas, que tiene que ver, digamos, justamente con las malas experiencias a partir de la falta de accesibilidad. Sin embargo, cuando viajan, suelen pagar 28% más, o hay otros estudios que indican que es 1.14 más. Viajan en temporada baja, y esto mayormente las personas con discapacidad física, que evitan lugares con mucha gente porque también requieren de alguna asistencia o de mayores tiempos para desplazarse de algunos lugares a otros. Suelen viajar acompañadas. Alguna literatura dice que son considerados multiclientes, lo cual también eso tiene como una doble cara, porque por un lado, si bien es cierto, digamos, que viajan acompañados de otras personas que generalmente las asisten, uno no puede discriminar si en realidad viajan acompañadas por deseo o por falta de autonomía y por necesidad de la ausencia de la accesibilidad. Y que si los lugares les garantizaran la accesibilidad, estarían dispuestos a pagar más dinero.
Entonces, digamos, aparece la accesibilidad como un criterio determinante en la toma de decisiones y en el proceso de reserva para las personas con discapacidad. Según un estudio de la Fundación 11 a personas con y sin discapacidad, entendiendo a las personas con requerimientos de accesibilidad como personas con discapacidad, adultos mayores y aquellos con alguna discapacidad temporal, las personas con discapacidad física respondieron que el primer criterio para elegir un destino turístico es la accesibilidad. Las personas con algún requerimiento de accesibilidad en general ubican el criterio de accesibilidad en tercer lugar, mientras que las personas sin discapacidad recién lo ubican en el lugar 24. Es decir, que se vuelve determinante, digamos, sobre todo para las personas con discapacidad física, que los lugares cuenten con accesibilidad. Y hay tres, según la literatura, digamos, Bujalis y Michopolov, tres requisitos específicos que permiten a las personas con discapacidad viajar, que son la accesibilidad al entorno físico construido, la información sobre accesibilidad y la información accesible en línea. La diferencia en este tipo de información es que una que tiene que ver con el acceso a la información, y sobre todo si pensamos en las personas con discapacidad visual, que los sitios web cuenten con los protocolos de accesibilidad web para que, por ejemplo, un software de lectura de pantalla pueda transmitir a vos el contenido de esa web. Eso es acceso a la información. Y lo otro es el contenido específico, es decir, que cuente con información sobre los recursos y destinos accesibles. En este sentido, digamos, cuando entendemos que la accesibilidad beneficia a las personas, no solamente a las personas con discapacidad, sino a otros grupos de población que pueden ser adultos mayores, personas con obesidad, mujeres o, digamos, padres que llevan cochecitos, turistas que llevan valijas, digamos, que esa accesibilidad termina beneficiando en realidad a muchas más personas que las personas con discapacidad. Y hay algunos estudios que indican que este beneficio, digamos, es para como el 40% de la población. Entonces, acá es donde aparece el turismo accesible como una oportunidad de inclusión social, pero al mismo tiempo, digamos, que beneficia el bienestar social de estas personas. Entonces, decíamos, personas con discapacidad, personas con requerimiento de accesibilidad como turistas, y acá es donde aparece la accesibilidad como este determinante en la elección de destino, como una barrera, y que algunos autores los han incluido como en modelos de competitividad. En la figura que ustedes ven, trabajamos sobre, digamos, modelos teóricos que entienden a la accesibilidad desde un punto, digamos, un modelo integral necesario para las personas con discapacidad en su comportamiento en los destinos, en un modelo integrado que entiende al turismo sustentable y accesible, en el cual la accesibilidad está incluida, algunos trabajos específicos de estudios de casos, como es el de Domínguez Vila et al., que estudió un comparativo entre Australia y España, tomando como variables la accesibilidad en cuanto al número, pero también en cuanto al nivel de accesibilidad y planteando diferentes estadios de destinos accesibles que puedan ser entre las regiones tanto de Australia como de España. Bueno, el de Porto, que con Natalia trabajamos, y con Simon Darcy también trabajamos en un índice de accesibilidad turística, comparamos Argentina, Brasil, Australia y Nueva Zelanda, en temas de, digamos, también de accesibilidad por un periodo de 25 años, y en el que también, bueno, arrojábamos algunos resultados preliminares de las dificultades en obtener también datos sobre accesibilidad y comparar entre países. Al mismo tiempo, digamos, aparece un concepto de Bujalis y Darcy de la cadena de accesibilidad turística, en la que entiende que en la planificación de las personas con discapacidad, cada uno de estos eslabones en los que empiezan a pensar el destino, buscar la información, buscar alojamiento, etcétera, etcétera, tienen que estar, digamos, la accesibilidad tiene que aparecer en cada uno de esos eslabones para que no aparezcan estas barreras y bueno, tengan, digamos, como no puedan acceder a las actividades.
Entonces, aparecen acá entonces las barreras estructurales de las personas con discapacidad en cuanto al entorno, a la comunicación, a las actividades en sí, conceptos de accesibilidad universal, en las que, bueno, son estas condiciones para que los espacios, entornos, servicios puedan ser disfrutados por todos, y entendiendo que la accesibilidad podría aparecer como una ventaja competitiva en los destinos si se garantizaran, digamos, todas estas condiciones. Por tanto, digamos, este trabajo pretende analizar y caracterizar las condiciones de accesibilidad turística para personas con discapacidad en los sitios turísticos de España y su relación con el desempeño turístico local. Para ello se tomó como caso de estudio España, entendiendo, bueno, que también España es uno de los principales receptores de turismo internacional del mundo y principalmente en Europa, y reconocido, digamos, internacionalmente por sus políticas en discapacidad y en turismo accesible en particular. Se tomaron como las observaciones los 152 puntos turísticos de España, que son aquellos municipios que tienen una oferta turística significativa y que en el INE, digamos, en el Instituto de Estadísticas de España, son el nivel más desagregado en cuanto a, digamos, localidades, ¿no? Comunidades autónomas, provincias, zonas turísticas y puntos turísticos. Por desempeño turístico, tomamos como variables la ocupación hotelera anual en estos sitios, la ocupación hotelera en Airbnb anual también, la cantidad de visitantes en relación a su población, la cantidad de pernoctaciones en cuanto a su población. Por destino turístico quisimos ir un poquito más allá y ver si había alguna relación entre los destinos culturales y destinos de sol, había alguna diferencia en este sentido, y aquí elaboramos una dummy sobre la predominancia de la tipología del destino turístico en ese sitio. Este fue un trabajo bastante, digamos, exhaustivo, en el cual se tomaron datos de Tour España, que clasificaban a los destinos como destinos de sol y costa, destinos rurales y destinos culturales, y luego, digamos, como para hacer énfasis en la predominancia de ese destino, fue validado con expertos de España. Digamos, esto es un punto importante a decir porque, por ejemplo, aparecían como cuestiones al estilo Barcelona, bueno, ¿qué sería? ¿Un destino de sol o un destino cultural? Bueno, tenía que ver con la predominancia. Eso no quería decir que fueran excluyentes, sino que en esta dummy particular que tomamos la predominancia. Después hicimos una variable categórica con 3 tipos de destino: sol, cultural y mixto. Pero principalmente tomamos esta dummy. Y después 2 proxy de destino cultural y destino de sol, tomando la cantidad de playas y tomando la cantidad de sitios patrimonios de la humanidad. Como variables de caracterización utilizamos la población sobre 1000 y también el Producto Bruto Interno per cápita en euros. Luego les comento algunas otras variables de control que probamos, pero básicamente nos quedamos con eso. Y en cuanto a la accesibilidad, así como les contaba hoy esta cadena de accesibilidad turística y según la literatura, lo que intentamos hacer fue representar los indicadores de esta cadena de accesibilidad turística, entendiendo como 7 variables de accesibilidad. Accesibilidad web, el nivel de accesibilidad web, según este protocolo, evaluamos una por uno los sitios oficiales de turismo de cada uno de estos puntos turísticos, y eso arrojaba un nivel del 0 al 10. Una dummy sobre si los sitios turísticos los sitios web de turismo contenían información sobre productos y servicios accesibles, el porcentaje de habitaciones accesibles para personas en silla de rueda, de Booking, de cada uno de estos sitios, la accesibilidad en las ciudades, representada por los premios otorgados, tanto el premio Reina Sofía, Reina Leticia de Accesibilidad Universal, el Access City Award de la Unión Europea, o también de la OMT de Destinos Turísticos Accesibles.
es decir, como, digamos, como dotación de esa accesibilidad materializada en la ciudad. Si las apps oficiales de cada uno de los puntos turísticos contaban con accesibilidad o con contenido que eran accesibles, si el porcentaje de accesibilidad de las playas como recurso turístico de sol, y, una DAMI que representaba si los sitios patrimoniales eran accesibles o no, por su conformación de la Liga de Ciudades Accesibles de España. Y luego hicimos una variable resumen de estas siete anteriores que representaban un nivel. También, digamos, la recolección de la información de accesibilidad fue bastante ardua, fue difícil, no se encuentra fácilmente, la mayoría de las variables son construidas, y en el caso de, por ejemplo, la normativa, que fue otra variable que tuvimos en cuenta, no la consideramos, dado que todas las comunidades autónomas contaban con la mayor cobertura de la normativa en temas de transporte, de comunicación, de accesibilidad al entorno, etc. Entonces, como se puede ver acá, estos indicadores que representan la cadena de accesibilidad turística, en lo que tiene que ver con la decisión y la organización de viaje, que son los indicadores de accesibilidad web, de información de accesibilidad y de reserva de alojamiento, la accesibilidad en el destino, a través de las normas, digamos, los premios en las ciudades y las apps que permiten la interacción de los turistas con los destinos, y luego la accesibilidad en los recursos turísticos a través de la accesibilidad en las playas y en los sitios patrimoniales. En cuanto a las estadísticas descriptivas de estas variables que utilizamos, las dividimos, como les decía, en sitios de sol y de cultura. Acá lo que notamos, digamos, es una mayor valoración, digamos, o medias en los destinos de sol para las variables de ocupación hotelera, visitantes y pernoctaciones, principalmente mucho más notorio en las pernoctaciones y en los visitantes superiores, digamos, para los destinos de sol. Y en cuanto a la población y al Producto Bruto Interno, mayormente, o sea, mayores valores para los destinos culturales, principalmente, digamos, de población. O sea, destinos culturales muchísimo más poblados que los destinos de sol. En cuanto a las estadísticas descriptivas de las variables de accesibilidad, acá notamos, digamos, bueno, no dije que de las observaciones, digamos, 74 destinos pertenecían a destinos de sol y 78 a los culturales. O sea, básicamente similares en cuanto a cantidades totales. En las variables de accesibilidad, encontramos, digamos, unos mayores valores de condiciones de accesibilidad para los destinos culturales. Se ejemplifica mayormente en lo que son los premios en las ciudades y en el porcentaje de alojamiento hotelero, con algunas adaptaciones para personas con discapacidad motriz. En relación a las playas y los sitios patrimoniales, que son los recursos turísticos, digamos, que tomamos de los destinos, claramente, o sea, lógicamente, tienen una mayores valores en relación al tipo de destino, ¿no? Las playas son más accesibles en los destinos de sol y los recursos culturales en los destinos culturales, digamos. Y en relación al resumen de accesibilidad, encontramos una media mayor en los destinos culturales que en los destinos de sol. Es decir, que por lo que, digamos, a priori podríamos decir de las estadísticas descriptivas es que los destinos de sol capturan mejor las variables dependientes, digamos, de desempeño turístico, mientras que la accesibilidad se concentra más en aquellos destinos culturales. Acá, simplemente para mostrarles algunas variables de desempeño turístico,
que en las provincias, digamos, de las comunidades autónomas en las que se concentran, y hay una otra figura que representa el resumen de la accesibilidad. Particularmente, digamos, las de desempeño turístico se concentran en lo que tiene que ver, por ejemplo, con hotel, ocupación hotelera en las andaluzas, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, bastante similar, digamos, a pernoctaciones. Airbnb tiene una mayor distribución en las distintas comunidades autónomas, también teniendo mayor presencia en Castilla y León, que son principalmente destinos del interior, culturales, rurales. Y en el caso de los visitantes, bastante similar también a pernoctaciones, que se concentran más en la parte, digamos, en la comunidad de Cataluña, comunidad valenciana, un poquito de Aragón, y en las andaluzas. Mientras que en y siempre en las Baleares, que son las más turísticas también, las que reciben más turistas. Y el resumen de accesibilidad, se concentra más en Castilla y León, en Galicia e incluso en el País Vasco. En cuanto a la metodología, se planteó un modelo econométrico donde el desempeño turístico se evaluó, se estimó, digamos, con las distintas medidas que ya mencionamos anteriormente. Las X que refieren al grupo de variables de control que definen las características del destino que son usualmente utilizadas. Como decíamos, tomamos como variables explicativas la población y también el Producto Bruto Interno, aunque probamos otras que tenían que ver, por ejemplo, con la diferencia de kilómetros entre el punto turístico y Madrid, el punto turístico y Barcelona, el clima, pero bueno, nos quedamos con población y Producto Bruto Interno. Otra de las explicativas es la tipología de destino, que como decía es la predominancia en destinos de sol y culturales, y el conjunto de variables, digamos, de proxies de accesibilidad. También, el término de ROC. Se hicieron estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios y se plantearon una serie de interacciones que les voy a presentar ahora a continuación. Se plantearon tres modelos, digamos. El primero de ellos que, estima, digamos, las variables de caracterización, una dummy de tipología de destino, de predominancia entre sol y cultural, y una dummy de accesibilidad cuyo valor, digamos, es superior, tomaba, digamos, como valor 1 aquel valor del resumen de accesibilidad mayor a la media, y 0 aquel que era menor. En este modelo, digamos, la dummy de destino es estadísticamente significativa y positiva, incluso también para el modelo 2, que incorpora la interacción entre la dummy destino y la dummy accesibilidad. Mientras que la accesibilidad es negativa, digamos, es estadísticamente significativa y negativa, para visitantes y pernoctaciones en el modelo 1 y solamente en visitors para el modelo 2. Aunque, digamos, también, aunque no sea estadísticamente significativa, es negativa para hoteles en el modelo 1 y pernoctaciones en el modelo 2. La interacción es negativa para 3 de las 4 variables de desempeño turístico, no es significativa. Y en el modelo 3 lo que hicimos fue tomar las variables de caracterización y hacer una combinación de interacciones. Destinos de sol y accesibles, destinos de sol y no accesibles, destinos culturales accesibles y destinos culturales no accesibles. Acá omitimos la variable cultural y no accesible digamos, en el modelo 3, y lo que obtuvimos fue que los destinos de sol, independientemente que sean accesibles o no, son estadísticamente significativos y positivos para la mayoría de las variables de desempeño turístico, y los destinos culturales y accesibles
son negativos, estadísticamente significativos y negativos para la variable de visitantes como desempeño turístico. Es decir, lo que se muestra un poco acá es que no importaría tanto la accesibilidad, sino el sol en los modelos. Bueno, acá como tomamos la dummy de la accesibilidad, justamente se corresponden los mismos valores. En las estimaciones de dummy, de destino y el resumen de accesibilidad, obtenemos resultados similares, hicimos los mismos modelos, digamos, de las variables individuales, digamos, de destino y de resumen de accesibilidad, luego la interactuamos en el modelo 5, y luego en el modelo 6 hicimos esta combinación de variables. Los resultados son prácticamente iguales a los modelos anteriores, en donde el destino en el que corresponde 1 al Sol es estadísticamente significativo y positivo para la mayoría de las especificaciones. La accesibilidad es negativa, la interacción es negativa y no es significativa en el modelo 5, y los resultados, digamos, para las combinaciones de interacciones también presentan las mismas características que los modelos anteriores. Ahora, cuando tomamos las variables de playa y sitios culturales como proxy de los destinos de sol y culturales, y la dummy de accesibilidad, acá, digamos, si bien el número de playas también es significativo y es estadísticamente significativo y positivo para principalmente hotel y overnight, en el segundo modelo sobre todo, en el caso de los sitios patrimonios de la humanidad, son estadísticamente significativos y negativos para las pernoctaciones del primer modelo. La accesibilidad sigue siendo negativa. La interacción encontramos que es estadísticamente significativa y negativa cuando se combina con las playas para visitantes cuando se interactúa con playas para los visitantes y las overnight como desempeño turístico, y en las combinaciones siguen apareciendo, digamos, los mismos resultados que en los modelos anteriores. Es decir, no varían significativamente estos resultados. Ahora, probamos en hacer otros ejercicios, tomando las variables de accesibilidad individuales como variables explicativas. No encontramos demasiadas variaciones. Sí que, por ejemplo, la accesibilidad a la información, es decir, en contenido, no en la web, sus resultados eran positivos y estadísticamente significativos cuando se tomaban como proxy de destinos culturales y de sol las playas y los sitios patrimoniales sin interactuar variables, digamos. Ahora, cuando se interactuaban variables, también tomamos otra variable de desempeño turístico, que era el gasto por turista por día, y también probamos en gasto total sobre población, y ahí aparecía, digamos, que era positivo, era estadístico significativamente y positivo para el gasto en los destinos culturales y accesibles. Pero después, digamos, nos encontramos en que la mayoría de los resultados indican que son estadísticamente significativos y positivos cuando aparece la variable sol. Es decir, que serían mayormente capturados por el sol y no por la accesibilidad. Bueno, como comentarios finales y para también dar lugar a sus comentarios, la mayor contribución de este trabajo, en el que intentamos, digamos, poder tener mejores resultados, es proponer e identificar diferentes medidas proxy de accesibilidad bajo, bueno, el marco teórico del turismo accesible y de la cadena de valor de accesibilidad. Se utilizaron la totalidad de los datos de sitios turísticos españoles y se introdujeron, digamos, como variables explicativas a un modelo de desempeño turístico distinguidos en destinos de sol y culturales a la variable accesibilidad.
En cuanto a lo descriptivo, digamos, los destinos de sol capturan mejor el desempeño turístico de los puntos turísticos españoles, mientras que los destinos culturales cuentan mayores condiciones de accesibilidad. En las estimaciones, los destinos de sol, que juegan un rol importante en el desempeño turístico de los destinos, ya sea a través de las DAMIs que elaboramos, como también las proxy, mientras digamos que la accesibilidad parecería no ser un determinante relevante, al menos digamos lo que hemos evaluado con estos indicadores. Sin embargo, digamos en la literatura y en la normativa, la accesibilidad sí importa. Y esto lo vemos, digamos, no solo en las convenciones, en las normativas que se elaboran, en las contribuciones que aparece, digamos, la accesibilidad en los ODS, en las planificaciones, digamos, a futuro, pero digamos, y también digamos en los estudios en donde se entienda la accesibilidad como un factor determinante, como un factor de competitividad, pero al menos digamos, parecería que en estos resultados que nosotros hicimos parecería no ser relevante. Bueno, la realidad es que esperamos sus comentarios para ver si podemos hacer un poquito más lindo este trabajo. Hemos hecho bastantes ejercicios, tratamos de ampliar algunas variables, algunos indicadores, probar, digamos, con distintas especificaciones, pero bueno, los resultados son los resultados. Yo un Natalia, si querés comentario, agregar algo. claro, yo lo que quiero agregar es que en realidad lo que necesitamos es que nos ayuden, porque Ana les contó toda una historia de que la accesibilidad era re importante, y que la literatura, y que no sé qué, y después nosotros terminamos diciendo que no importa para nada en lo que vemos en el modelo, y lo que nos falta es tratar de ver por qué puede pasar esto. Sí, bueno, abrimos un poco el debate para comentar, comentarios, opiniones. No, digo, yo solo una cosa cortita que me parece que, claro, ustedes están haciendo un análisis de costo-beneficio, en definitiva, ¿verdad? Y hay otras variables que se integran aquí en la accesibilidad. Como bien lo dijo Ana Clara, o sea, vos decís, hay una normativa que te obliga, ¿no? Entonces ahí no entra el costo y beneficio, ¿no, Natalia? Claro. Hay un tema de quizá algunos destinos sí apostaron a decir, bueno, me hago un destino accesible para ver si puedo captar mayor demanda, ¿verdad? Y quizá en ese sentido no hubo suceso. Capaz que tendría que profundizar un poquito eso de mirar entre los destinos que ustedes estudiaron, a ver si alguno efectivamente apostó, no porque la normativa lo obligaba, sino que apostó por una cuestión de decir, es una estrategia de aumentar la demanda, ¿no? Ahí, Gabriel, te comento algo en relación a lo que decís, que por ejemplo hay literatura que indica que los destinos de sol tienen ciertas condiciones climáticas que benefician ciertas enfermedades y algunas discapacidades en particular, entonces también para lo que es sobre todo la costa mediterránea de España, muchos adultos mayores de Inglaterra, de países nórdicos y demás, tienen segundas residencias. Claro, También claro. ahí por estas cuestiones climáticas, digamos, que los benefician. Efectivamente, eso era lo otro que te iba a decir, ¿no? Que vos decís, también está una cuestión de que los destinos que han apostado a tener segundos residentes, que son Claro. muchos en España, y son sobre todo los de sol y playa, no son los culturales, ¿verdad? O sea, en general es como dijiste vos, es toda la Costa del Sol, ¿verdad? Y entonces vos decís, bueno, parecería que esto que dice la literatura, me parece ustedes una de las conclusiones que tienen que sacar, ¿verdad? Parecería que esto que dice la literatura se confirma para el caso de los destinos de sol y playa, pero ¿por qué? Porque ahí hay un tema de que ellos tienen la segunda residencia, ¿verdad? Y entonces ahí no solo la normativa los obliga, sino que vos decís, como yo lo que quiero captar son viejitos, porque lo de las segundas residencias en España son veteranos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, como yo quiero captar a estos, tengo que hacer que mi destino sea accesible para que ve esa demanda, para captar esa demanda. Me parece que esa es una buena interpretación que pueden hacer, ¿me entendés? Entonces Sí. decís, esta estrategia de hacerme accesible para aumentar la demanda, la primera conclusión que usted tiene que dar es, no es aplicable a todos los destinos. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, Gabriel, ¿no? ahí también, digamos, con todo el tema de los destinos turísticos inteligentes, que la accesibilidad es un eje de los destinos turísticos inteligentes y España está avanzando en eso,
Yo participé bastante con gente de la ONCE, con gente de Segitur, etcétera, el año pasado, y lo que ellos me contaban era que a los destinos les cuesta mucho certificar o implementar DTI porque no pueden cumplir con el eje de accesibilidad. O sea, Claro, es el que más les cuesta avanzar, no en lo claro, tecnológico, no esto, en lo otro. Y que, por ejemplo, algunos destinos, como ellos me mencionaron, Arona, que está en Tenerife, justamente, digamos, habían empezado como en un modelo más médico, terapéutico, y eso lo llevó a un destino accesible, pero por claro, una claro, cuestión más médica. claro. Y si vos bajás un poco, además, es decir, en vez de mirar el destino, miro las empresas turísticas, ¿verdad? A las cuales son, que al fin y al cabo son a ellas las que les hacen hacer ese accesible, ¿no? Entonces vos decís, es una impresión personal, ¿no? Pero yo me recuerdo que muchos, yo no conozco tanto el caso de España, pero sí conozco un poco más el caso italiano. Y a los hoteles italianos les obligaban a tener, creo que era un 10% de las habitaciones accesibles. Les costaba un dineral. Claro. Y después no las vendían, ¿verdad? Pero además no solo no las vendían, sino que mucha gente no quiere venir a una habitación accesible. Sí. ¿Me entendés? Quiere ir a una habitación, llamémosle así, normal. ¿Sí? Mm. Entonces, muchas veces esas habitaciones que le había costado mucho dinero hacer, después no las vendían, ¿no? Y entonces decían, bueno, esta normativa me está obligando a hacer una inversión que yo podía haber utilizado para otra cosa en mi hotel que no me dio beneficio económico. ¿Entendés? Entonces, Sí, pero eso, claro, eso tenés que bajar un grado, ¿no? Y ir a mirar, en vez de destino, mirar las empresas, porque esa también es la impresión de la oferta. O decir, ¿qué dice la oferta de esto? ¿No? O sea, el sí, museo público no le importa porque es inversión pública, Claro, claro. pero los privados, ¿me entendés? El hotel, el restaurante, etcétera, etcétera, ¿me entendés? O sea, el destino en sí mismo, vos decís, tiene que hacerlo además por sus residentes. Entonces, vos decís, las calles tienen que tener la rampita para que suban los lisiados, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero cuando bajás a la empresa, la cosa se complica. Digo, mira que, ojo, que no se me malinterprete, yo estoy haciendo solo un análisis desde el punto de vista económico. No, sí, no, ¿Ah? sí, lo que sí, pasa sí, es Ah, es verdad. que lo de la empresa tampoco, digo, ¿cómo podemos meter eso acá adentro? no, tenés que poner esa impresión, Natalia. Vos decís, Ah, bueno, sí, pero ¿me entonces entendés? O ahí sea, nos dicen, yo pongo la no, no, impresión no, esa y me dicen que no tiene nada que ver con los no, datos. O no, sea, yo entiendo no, lo que me decís. Sí, sí. Natalia, perdóname. Ah, Vos esto lo ponés al final, en las conclusiones, ¿verdad? ok. Sí, sí, Ponés sí, una sí. frase final, decís, bueno, un trabajo Sí, futuro que entiendo. podría emplear esto viene por este lado. Decís, Sí, está bueno, está nosotros, bueno. Sí. nosotros tenemos la impresión de que este análisis a nivel de destino podría cambiar si lo hacemos a nivel de empresas. De empresa. ¿Me entendés? O sea, no pongas cosas que vos No, no ya podés sé, ya sé. afirmar pero sí podés poner esto, ¿verdad? Que decís, podría ser interesante Sí. para los destinos, podría ser interesante, para los políticos, ¿verdad? ¿Me Mm. entendés? Es decir, bueno, ponemos esta norma que obliga a la gente a tener accesibilidad y Sí, sí, ¿cómo lo ven? de repente lo que había que haber hecho era otra cosa, decir, bueno, no hago todos los hoteles accesibles. No sé cómo es en Claro. España, Ana Clara, pero digo, en Italia todos los hoteles tienen que tener Sí, 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 todo. habitaciones. Entonces vos decís, no hago todos los hoteles accesibles, pero digo, bueno, elijo un Es buena sector de esa, los sí. hoteles de Madrid, ¿verdad? Y le digo, bueno, ustedes van a hacerlos accesibles. Sí, Y los o vamos alguien a que ayudar. se ofrezca, digamos, a hacer, a También, sumarse a también. eso, O claro. que se ofrezca o que el destino lo ayude. Y bueno, te vamos a Claro, claro, ayudar. sí, sí. Te vamos a Sí, dar un beneficio porque te hagas accesible. ¿Me explico? Sí, 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 totalmente. hay beneficios tributarios, fiscales y Pero, demás pero, para empleo, para Pero igual, construcción. cuando es para todos, Ana Clara, ¿me Claro, entendés? Vos decís, cuando todos están obligados, bueno, entonces los estás matando a los tipos, ¿me entendés? claro, claro. Porque, o sea, yo entiendo que las inversiones son grandes, ¿eh? Sí, 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 sí. O sí, sí, eso sea, es lo que siempre decimos, como por el punto, decimos, lo que pueden ganar los destinos o lo que pueden a partir de ser accesibles, pero no contemplamos el costo de inversión, digamos, también que eso claro, es lo porque para una municipalidad poner un parking paralizado, por ejemplo, no le cuesta nada, ¿me entendés? Pero hacer un baño de un hotel, de Sí, una sí, habitación de un hotel, para lisiados ya es un problema, sí, ¿no? sí.
Y después lo mismo, yo qué sé, me parece que a nivel de empresas, otra idea que me parece que les podría servir es decir, bueno, tampoco se ha evaluado la accesibilidad a nivel de las atracciones turísticas, ¿verdad? Vos decís, por ejemplo, hay muchos museos que pusieron esta historia para los ciegos, ¿no? ¿Ha habido un análisis de esto? ¿Del impacto que ha tenido eso? ¿O vino un loquito y se le ocurrió que había que hacer esto? Y lo están copiando, todos los museos del mundo están copiando eso, ¿no? Y vos decís, pero ¿cuánto, desde el punto de vista económico? No resiste análisis desde el punto de vista económico, no. Y bueno, ¿me entendés? Por eso te digo. Es solamente desde el punto de vista, no sé si ético, no sé cómo llamarlo, el lenguaje. Claro, no, inclusivo, llamémosle. Inclusivo, ¿no? Claro, qué sé yo, sí. Por eso, pero ustedes que son del otro género, ustedes que son del otro género y les gusta usar esa palabrita. No, a mí no. Bueno, hablemos de inclusivo. Claro. Bueno, perdón, abro la cuestión porque tampoco... Ahí hay un comentario de Miriam. Bueno, vamos Miriam, fuerza. Sí. Yo quería decirles que yo hice hace muchos años un estudio sobre las residencias secundarias en la costa. Se llamaba, después de 2008 lo hice. Y bueno, hay lugares que son típicamente lugares donde hay lo que ustedes están diciendo, alemanes, ingleses, que vienen no solamente con residencia secundaria, pero que vienen a vivir. Y entonces posiblemente si ustedes miran sobre los datos demográficos y se fijan el porcentaje de extranjeros, y si además del porcentaje de extranjeros tienen la edad de los extranjeros, eso no sé si lo tienen, pero tenemos el porcentaje de extranjeros sí, pero la edad no, ya lo pregunté. Bueno, el porcentaje de extranjeros en esas destinaciones, eso te puede decir si esas destinaciones son verdaderamente, te dé como el huevo o la gallina. En general, lo que dice la teoría es que la gente viene a visitar, se compra una residencia y después, cuando está jubilada, viene a vivir ahí. Eso hay un estudio, por lo menos en Suiza, del Credit Suisse, que lo muestra. Y muestra un ciclo de las residencias secundarias. Entonces, como la gente mayor vino ahí antes, quiere decir que ya tenía facilidades. Esa es la difícil que les pongo para poder decir, bueno, estos destinos son, hacer un proxy de eso, hacer un salto al vacío. Y la otra es, ¿por qué no hacen turismo doméstico y turismo extranjero? La diferencia. Lo probamos. ¿Lo probaron, no dio? No, en realidad teníamos las variables, pero me parece que no, hicimos, porque también quisimos hacer en serie, a ver si podíamos tomar, digamos, y ahí recopilamos, pero me parece que no probamos, Natalia, con la... Y lo teníamos ahí, no me acuerdo si lo hicimos, creo que no, pero... Dos regresiones, turismo extranjero y turismo, porque mira, si vos estás discapacitado, no vas a irte muy lejos de donde vivas. Por un problema de medicina, por un problema de que yo siempre me trato en este hospital. Nadie quiere estar enfermo y caer en Alemania, donde vos no hablas una pepa de alemán. Entonces eso digo yo, son hipótesis, eso te tira a quedar en tu país. No, y el mayor limitante que también tienen las personas con determinadas discapacidades, sobre todo físicas o intelectuales y demás, es el transporte, ¿no? El avión, digamos, limita mucho el transporte, digamos, las horas que permanecen en avión, el protocolo que hay, si las sillas a motor o no, si tiene un protocolo, que no explote en el avión, que esto, lo otro, digamos, son un montón de cuestiones que también hacen que, bueno, que el avión no sea el transporte de elección de... No, yo no estoy de acuerdo con vos, yo viajo siempre como discapacitada. No, pero yo sí viajo es cierto como discapacitada y te digo que viajo mejor. Anda a laburar, Miriam. Anda a laburar, hace a las 8 horas, mira. Mandémosle a las 8. Yo tuve problemas de corazón una vez en el aeropuerto y mi médico me dijo, ahora se acabó, usted viaja como discapacitada. Claro. Porque yo no quiero que usted se descomponga. Sí, por una época tuve mucha arritmia hace 4 años. Y él me dijo, si tiene un certificado, yo se lo hago. Y te puedo decir que es el pie. No haces nunca cola, te llevan a un lugar, podés tomar algo, etc. No, pero... y no te digo cuando tenés una carta de oro de una cosa que ya subió. O sea que eso de viajar en avión no,
En el que hablábamos hoy al inicio con Gabriel, en la conferencia de turismo accesible de Panamá, que fue latinoamericana, fue posterior a esta de Santo Domingo que mencionaba Gabriel, ahí, por ejemplo, habló Copa Airlines y dijo que ellos mejoraron las condiciones de accesibilidad, no porque les importaran las personas con discapacidad, sino porque querían mejorar sus indicadores de llegada y digamos, de regreso, porque se desfasaban mucho cuando transportaban personas con discapacidad. Entonces mejoraron la capacitación del personal y el transporte, el protocolo para las personas con discapacidad solo para ser más puntuales. Claro. Entonces, en algún punto también es algo, digamos, que van incorporando por las diferentes medidas, pero bueno. Lo difícil para los discapacitados, incluso para mí, es el tren cuando viajas lejos, es el micro, porque no tenés nadie que te lleve las valijas, tenés que cargarlo vos, tenés que subirla a los trenes, y en general, a menos que estés muy discapacitado, que vayas en silla de ruedas, vos no podés reservar a alguien para que te ayude a subir la valija. Y encima, esas son cosas que verdaderamente a mí me molestan cuando viajo. Entre ir a Venecia en tren, ir en avión, yo prefiero ir en avión porque no cargo la valija. Y que pero no mirá que ellas están hablando de otra cosa, me parece. No, estoy llevándola las cosas que yo hago personalmente porque... Pero es un buen punto ese, es un punto excelente ese del viaje en avión versus viaje en micro. Sí, ahí nadie te ayuda. En cambio... Ahí debe haber algún estudio que dice que, como dice Miriam, que efectivamente las personas con discapacidades no viajan lejos. Claro. Eso, entonces por eso puede ser que tenga más impacto en el doméstico que en el extranjero. Y si pero mira que en el doméstico, perdón que me... yo me acuerdo un artículo que salió en el diario El País sobre varios libros que habían hecho estudios sobre el turismo doméstico en España, porque además hay que señalar que España es uno de los pocos países que han hecho estudios sobre el turismo doméstico. O sea, hay mucho desarrollo en la literatura del turismo internacional. Pero hay poco desarrollo del turismo doméstico, ¿verdad? Ellos han hecho muchos estudios. Y me acuerdo ahora, yo después si quieren se los busco, Ana Clara, el artículo. Es un artículo del diario El País que dice, el país tu comarca, algo así se llama el artículo. Es un artículo grande que lo que los tipos dicen es que los españoles no viajan lejos. El gran porcentaje creo que son tipo no me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje alto de los españoles nunca ha salido de su comarca. Bueno, en este estudio de personas con discapacidad también el 60% viaja internamente en España. Claro, y el 36% sale al extranjero y el 4% indistintamente viaja. En este estudio de la Fundación. Ese dato tenés que tenerlo en cuenta. Ese dato tenés que tenerlo en cuenta a la hora de hacer recomendaciones de políticas de vuelta. Claro. ¿No? Porque como dice Miriam, no es lo mismo el doméstico que el internacional. Perdóname. La otra crítica que nos hacen mucho, o que nos hicieron, es que nosotros estamos hablando de accesibilidad y qué sé yo, y discapacidad, y no estamos metiendo bajo ningún punto de vista a esa gente. No sabemos o sea, que nuestro modelo econométrico, no en la parte teórica, en realidad estamos hablando de turismo, no estamos hablando de turismo de discapacitados. Entonces, ¿cómo podemos concluir algo donde no nos referimos a la población objetivo sobre la que estamos? Una pregunta, ¿no? Ana Clara, este es el tema de tu tesis de doctorado. Sí. Este es un paper de tu tesis. Yo creo que vos lo que podrías hacer es, en este tema, ¿verdad? Ir a lo cualitativo ahora, ¿verdad? Entonces, en lo que está diciendo Natalia, por ejemplo, yo le dedicaría tiempo a hacer entrevistas. Sí, es cierto, lo que yo iba a decir. Eso, ¿no? Y a empresarios también, ¿eh? Porque lo que dijimos de las empresas, por ejemplo, vos decís, no, yo no puedo tener datos, pero me hago un estudio cualitativo, ¿me entendés? Y vas y entrevistás a los gerentes de los hoteles, ¿no? Una muestra, que no importa que sea una muestra estadísticamente significativa, no importa, claro. Pero es una cosa cualitativa que complementa este trabajo, ¿me entendés? Y lo haces del lado de la demanda, como dice Natalia, y del lado de la oferta, como estábamos diciendo con Miriam. Claro. Entonces, eso podría ser un segundo paper de tu y si no, también hacer una encuesta a gente de la ONCE, por ejemplo, si estuvieran de acuerdo. Claro. Decirle, ¿usted cómo viaja? Y hay una cosa que pasa con los sitios web, pues sabés que los sitios web no están puestos al día, pero no te hablo de España, te hablo de Suiza.
yo hice una encuesta y los turistas están desesperados porque vas en el lago Le Mans y entonces tenés en el sitio internet a qué hora sale el último barco y vos lo perdiste porque estos tarados de los FIS de turismo se olvidaron de hacer el cambio de verano-invierno. Y vos te perdiste el barco. O sea, que esto pasa. Y son muy Eso en Argentina no pasa. Eso en Argentina no no pasa. no Y entonces Solo en eso Suiza. solo en Suiza, no, pero es imposible. Entonces también hay una falta de información que se debe a una negligencia endémica de esta gente que trabaja en turismo. Che, Miriam, vamos a abrir un poco al resto de la gente. A ver. Che, Sí, no se lo dije, pero el trabajo está muy bueno, ¿eh? Está muy bien el trabajo. Sí. Digo, acá te voy a decir, el comentario de Sandra me parece muy pertinente y no quería ser yo la primera en decirlo, que le diste crédito al trabajo cualitativo. porque se fue Leo. Muy bien, Porque Sandra, se fue muy Leo. bien. Estaba Leo escuchando y se fue. Martín Olivera, que no escuche mucho de estas cosas. Yo pero... no lo... A mí tampoco me gusta, ¿eh? Y más cuando le dijiste que la muestra no tenía que ser significativa. No importa. Vos, ¿me entendés? O sea, es como acá Después está muy de moda hablar dos del... gerentes me dijeron que era... No, es que es verdad, bueno, acá está muy de moda hablar del relato, ¿verdad? Entonces Claro, vos sí, construís sí. un relato con esto, construís un relato Sí, sí. que decís, bueno, abrís la puerta por un estudio. Y para el doctorado, para la tesis de Ana Clara está bien que haga algo de eso, ¿me entendés? Decir, Y cuanto sí, más... Gabri, te interrumpo, pero, o sea, es que hay un punto en el que, bueno, como ¿no? Yo no pude estar en toda la presentación, te ponía ahí por privado, Ana Clara, que hoy era el último día de clases y, bueno, siempre me le fui a las corridas a los estudiantes y, bueno, hoy me tocó quedarme y no escuché todo, pero por lo que dijiste al final, claro, hay un punto en el que está pasando eso y en el que los datos ¿cierto? No te están diciendo todo y, bueno, y hay que ir a ahondar en... ¿no? Y la herramienta para eso es alguna técnica cualitativa, la que te va a permitir al menos para poder ampliar más esos comentarios o esas implicaciones de los resultados. Gabrielito? No, la otra alternativa que yo le decía a Ana es que ella pasó tanto tiempo buscando datos e indicadores que los tiene todos, de ir a algo más tipo del área tipo geografía, pero lo que pasa es que no se me ocurría qué podía hacer, donde ella use esos mapitas y esto, de tratar de llevarlo para otro lado, digamos, de mapear la accesibilidad en España, que era un poco la idea en algún momento, pero salir del modelo econométrico también. Pero no te va a resolver esto, problema que estamos diciendo. No, claro que no. O sea, lo que sería notable conseguir de repente algún lugar donde hayan hecho algún cuestionario a turistas que, ¿no? Eso está, incluso ahora lo estoy pensando, que en este informe que hizo la ONCE en el 2017 también encuestó a empresas y a los gerentes de destino. Entonces ahí se pueden tomar esos datos que están ahí. Incluso hay algunos datos, eso lo podemos reforzar, Natalia, nada más que siempre como nos enfocamos a un punto, pero la realidad también es que, por ejemplo, decían que las agencias de viajes no les importaban las personas con discapacidad. Sin embargo, 4 de cada 10 clientes tenían alguna discapacidad. Entonces es como que hasta contradictorio, porque hay una demanda, digamos, pero que ellos nunca las consideraban, ¿no? Y las mayores críticas también estaban de las personas con discapacidad al sector turístico, estaban en la atención del cliente, a la falta de información confiable y creo que otra era el tema del costo, de los servicios accesibles más elevados que la norma, digamos. Claro. Yo puedo decir algo, les juro que después me callo. No. Y si dan vuelta a la historia, y si en lugar de explicar el turismo, tratan de explicar por qué una destinación es, porque ustedes tienen un índice, ¿no es cierto?, de accesibilidad. Sí, ¿Y por qué no tratan de explicar ese índice con una cosa logística? Con una regresión logística, alto, mediano, bajo. Entonces ese es el nivel de turismo, ¿entendés? Dar vuelta a la historia, buscar otra variable dependiente y hacer un estudio logístico. Como diciendo la probabilidad de que el destino sea accesible o no. Exactamente, ¿qué es lo que determina que haya más probabilidad de que el destino sea accesible o no? Dar vuelta a la historia, ponerlo del lado de la oferta. Podría ser. ¿Está bien? Sí. Sí.
Ahí No sé suena ordenada cómo interesante va. porque también hay muchos que, en Argentina, digamos, fui asesora varios años del Ministerio de Turismo de la Nación en temas de accesibilidad. Y recorriendo las provincias, a los prestadores de servicio turístico, esto que decía Gabriel, es cierto, digamos, que hay muchos hoteleros, y nos pasó, por ejemplo, en Rosario, en el Ross Tower, que el hotelero decía, nosotros tuvimos un congreso de médicos súper importante, y un montón de gente pidió a propósito las habitaciones accesibles porque podían ingresar más fácilmente a la parte de la ducha porque no había bañera. Entonces, personas mayores y todo eso les beneficiaba, digamos, las habitaciones accesibles. Ahora, había muchos otros que cuando no había alojamiento decían, no, yo no quiero una habitación de hospital, que la entendían como la de accesible. O sea, estas Bueno, lo que estas decía dos Gabriela. cosas. Che, Ahí, pero Claro. Y por el, juro y, que me perdón, y por el callo, otro lado, te juro que me callo, te prometo que me callo. Es que no, contaron en las destinaciones si había termas o no había termas. no. Bueno, no. no es lo mismo, yo tomo la Argentina, no es lo mismo Río Hondo que Mar del Plata. No, Es que claro. contaron cuántos hoteles tienen wellness. Porque, por ejemplo, en Suiza los hoteles no tienen wellness. Vos vas donde estuvo Gabriel, y todos los hoteles tienen wellness en el Tirol del Sur. No, lo que iba a decir es justamente las cuestiones topográficas también dificultan la accesibilidad, ¿no? En Argentina, por ejemplo, pasa que Iguazú es de los destinos más accesibles en cuanto al parque, es el único que tiene agencia de viaje certificada con accesibilidad, con transporte accesible, etcétera, etcétera, del país. Sin embargo, la ciudad es imposible, digamos, en cuanto a la accesibilidad de las veredas. Tenés desniveles todo el tiempo por las cuestiones propias de la Pero hay trabajos sobre topografía. workability, ahí ya es un otro tema, eso se llama el tema de workability, hasta qué Claro, punto las sí. ciudades se puede caminar, y Sí. mi amigo Salvador de la Irrovira trabaja mucho sobre eso. Claro. Entonces, es otro tema. Pero bueno, yo iría a eso, yo trataría de ver qué porcentaje de hoteles tiene wellness y trataría de ver si hay termas o no, porque si hay termas ya es totalmente distinta, es totalmente una otra historia. Igual el trabajo que tienen ustedes está cerrado, Natalia, con lo que tienen ya. Sí, pero no nos está yendo bien. Bueno, pero hay que ahondar un poquito en la interpretación, hay que ser un poquito más audaz en las recomendaciones de política, ¿sí? Hay que ser un poquito más, hay que explayarse un poco más en la parte de las conclusiones, en estas cosas que te dije, de decir, bueno, Sí, esto sí, se complementa con esto es un trabajo futuro, ¿verdad? A nosotros nos sí, parece sí. esto, ¿sí? Digamos, y en las mismas conclusiones señalen las limitaciones, pero digo, me parece que van a tener que achicar un poquito la descripción de los modelos, digamos, que tienen, ¿verdad? No, igual eso está achicado, ¿eh? Lo que hizo Ana acá fue contarles un no sé poco más como... a dónde mandaron el paper. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? La revista Tourism, no se me acuerdo. Tourism Planning and Development. Ah, Ahora esa. está en esa. Antes Ahora había está en esa, ahora está en Sí. esa, ¿eh? Y antes, ¿qué mandaron? ¿A Tourism Review. Currentillos la mandaron? No, la No, mandamos a Tourism Tourism Review. Review, A mí me la parece leyeron que Currentillos 5. Tours es... 5 personas nos leyeron el artículo, 5. O sea, una Ah, locura mejor, total. Sí, mejor. bueno, pero era desde la coma hasta que era España, hasta que no metíamos a los discapacitados, todo lo que se te ocurra. O sea, no Hasta lo metieron querían a Messi. claramente. Hasta Messi Sí, metieron. hay No, revistas, en realidad tenían un punto ahí. La comparación era, no me hable de lo que determina el turismo en España, porque en realidad España es como hablar de Messi. O sea, España tiene turismo, porque Messi juega al fútbol, digamos, sabe jugar al fútbol, es el gran deportista. España es el gran destino. Entonces, cualquier cosa que me digas no me va a convencer. eso es Y bueno, tener nos dijeron suerte o mala eso. suerte. También mirá, digo, también los procesos de mandar artículos, la revisión y demás, es un proceso de suerte ¿no? Sí, Y así que sí, tampoco, claro. Sí. yo diría, yo les recomendaría, por ejemplo, prueben con Current Teachers of Tourism, prueben con Tourism Management Perspectives, no Tourism Management, porque me parece que No, Tourism sí. Management, pero No, la Tourism Management no. Perspective, sí, prueben con esa, ¿verdad? Esta revista en la que están ahora, el problema que tienen que es lenta, Sí, ya nos dimos cuenta. es lenta. Entonces, a los 2 meses voy a mandarle un mensajecito, decirle, mirá, ¿qué pasó con mi Sí, le artículo? mandamos. Sí, es re Pero, lenta, sí. Nos dijo que eh, ya estaba con revisores, pero que todavía no tuvieron respuesta de revisores. está.
Y bueno, pero yo te diría, esas dos me parece que es una buena. Yo empezaría con Tourist Management Perspective, que es más rápida. ¿Tá? Y después Current Issues, y después cualquier cosa me avisan. Pero me parece que lo que tendrían que hacer ustedes o sea, no sé si está escrito el paper como la presentación que hizo Ana Clara, pero me parece que le faltó No. No. la parte final de las conclusiones, faltó sacarle jugo. Sí, no, eso sí ¿Entendés? falta, eso sí falta, sí. Entonces me parece que eso ahí es, o sea, un revisor cuando mira un artículo, además de mirar además de mirar el título y el abstract, va enseguida a mirar las conclusiones. No, pero igual ¿Ah? un revisor, por ejemplo, no sabía lo que era una variable dummy. Entonces yo me siento, Bueno, digo, ¿para qué sí, le estoy mandando esto si el es tipo me verdad, dice que cómo existe una variable que es 1, 0? O sea, no es tiene verdad, sentido. es verdad, sí, o sea, ese es un problema en la revista de turismo. Por eso Ese es tampoco el podés, problema, claro. por eso tampoco podés elegir cualquiera, porque vos, digamos, Claro, el claro. modelo que tenés atrás, vos tenés que apuntar a una revista que haya revisores Sí, que más especializados, o menos ¿verdad? Entonces, puedan. Sí. yo qué sé, yo soy revisor de Tourism Management, por ejemplo, pero yo declaro los temas que yo puedo revisar. Claro. Claro, Entonces, sí, a sí, mí no sí. me mandan cualquier cosa, ¿me Sí, entendés? sí. Y así con muchas revistas. Y te digo, Current Issues es así, Tourism Management Perspective es así también, ¿verdad? Pero yo les diría eso. Me parece que Sí. el artículo Sí, acá, está Gabriel, en cerrado, realidad, sí. como el tema de la accesibilidad, digamos, no está sumamente explorado, la presentación fue como más amplia en ese sentido para entender un poco el background que hay sobre la accesibilidad, la importancia y demás, pero es cierto, digamos, bueno, que el paper está más distribuido, digamos, en cuanto a lo teórico, en cuanto a la recolección de los No, datos. igual a mí me parece la presentación estuvo súper bien, pero es cierto Estuvo que la bien, última sí. parte, o sea, estuvo súper bien, te diría que hasta mejor que el artículo, pero no, en serio, me pareció estuvo súper bien, pero es cierto que la última parte no decimos nada. Claro, sí, es que fue un poco a propósito, digamos, para ver qué surge, Claro, porque los resultados no sí, son, sí, no nos dicen mucho, digamos. Bueno, pero sí. ya te tiramos algunas ideas ahí con Miriam. Sí, Me sí, sí, parece que sí. como para cerrar esto, ¿no? Sí, sí. Sí, Y ¿Ah? lo por que ejemplo, decía esto Miriam de, lo que decía Miriam del modelo así de la probabilidad está re bueno porque eso sí puede ir por el lado de la geografía, digamos, y tratar de Pero ver. eso Lo que no también sé es para otro Carolina, paper. Eso es otro sí, para paper. otro paper, claro, es otra cosa. Si con 152 observaciones podemos hacer algo. ¿Vos qué Sí, pensás, Carolina? sí, sí, ¿Sí? sí, sí, claro que sí. Claro que sí. sí, ahí, por ejemplo, yo en su momento, cuando estaba en España, una cosa que valoro muchísimo de allá es que, por ejemplo, vos podés mandar un formulario al INE pidiendo determinados datos y te los mandan. O sea, si los tienen, los mandan o te hacen consultas. Me han llamado para preguntarme si lo que pedía era lo que realmente pedía, si era estadísticamente significativo a ese desagregado. Bueno, un montón de cuestiones. Y yo ahí me bajé el INE completo, más o menos, tengo todo en un Claro. drive de todos los datos, pero por ejemplo esto, segundas viviendas, tengo toda la información, digamos, en provincias, digamos, como que pasa que con Natalia también al principio empezamos a probar todo, a ver si incluso pusimos porcentaje de población con discapacidad, como si también había alguna relación entre ciudades más accesibles con porcentajes de accesibilidad de personas con discapacidad que vivieran ahí, digamos, bueno, obviamente terminamos como resumiendo un poco o acotando el estudio a estas variables entendidas más por turismo, pero es cierto que se puede volver a probar, digamos, con alguna variable de segunda residencia, población mayor a 65 años residente extranjera o cuestiones de ese estilo, que puede haber algunas variables que puedan explicar mejor. Hoy soy yo que modelo acá. Carolina, ¿vos querés hacer una pregunta? No, Bueno. no, no. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia, crítica? Denle un poco por la cabeza a Natalia, que ella siempre le da la cabeza a la demás. A Ana Clara no, pero a Natalia sí, denle por la cabeza un poquito. Ay, Caro, no te No pasa escuchamos. nada. No te escuchamos, Caro. No No te escuchamos. A ver ahora no.
va y viene. Ahí. A ver ahí. Ahí. Ahora sí. No, se me cruzó pensar en la especialización, en si no habría, que también se puede ver más desde la oferta quizá, si no habría algún umbral de intensidad turística, como que en el trabajo enfocaron más, seguro con más que sus razones, en la DAMI esta de el tipo de destino. Quizá darle más preponderancia a alguna DAMI que indique si está como muy especializado, como que hay heterogeneidad también en que hay super destinos turísticos en España y otros que son más moderados, que no reciben tantos turistas. No sé, capaz que algo por ahí, porque Sí, capaz puede ser. que eso también te afecta la demanda de, o sea, los turistas con discapacidad, así como cualquier turista, capaz que tiene ganas de ir a los sitios más turísticos. Claro. Sí, No eso sé. cuando mostrabas los mapitas hoy, que mostrabas, Ana, lo de ahí también se me ocurrió que se podía ver si algo así podía ser. Lo O que pasa es interactuar que con eso. el problema es qué variable usamos para eso, porque si lo medimos en términos de cantidad de turistas, no sé si no hay alguna cuestión ahí media, no sé. Pero sí, hay que pensarlo, digamos. Eso sí, capaz eso en línea también con lo que decía Miriam de diferenciar turistas Claro, internacionales. sí. Pero Ahí Valeria Díez, la invité al seminario, es una investigadora de CONICET de la UNICEN, así que bienvenida a los ciclos de estos seminarios, y pregunta por los datos de ocupación de Airbnb. Ahí, bueno, los obtuvimos de AirDNA, como mostró Miriam la otra vez también de la recolección de los datos. La diferencia de esto fue que fue manual, uno por uno, y no me censuró Airbnb hasta ahora. Pero sí fue como recolectar los datos uno por uno de los sitios. Eso fue una sugerencia de Luis, que también solía hacer eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o sugerencia o comentario? Bueno, entonces Parece que no. vamos cerrando por hoy. La semana que viene, ¿qué tenemos? A Viviana. La semana que viene tenemos a Viviana.